necesario. Me gustaría entonces partir con una pregunta introductoria para todos los integrantes de este panel. ¿Por qué han decidido unirse a nosotros a hablar con los padres de esto? Es así como nos gustaría comenzar. ¿Nos pueden contar por qué quieren hablar con los padres de este panel hoy? Noches a todos y gracias por tenerme aquí. Es un honor para mí ser parte de estos panelistas. Para mí es muy importante, como integrante de mi comunidad, dar mi voz y mi experiencia en mi responsabilidad como una integrante de Hunger Free para ayudar a mi comunidad a que esté informada, lo que me ayuda proveyendo experiencia y voz a otros padres, tal como lo soy yo, que están en la lucha de una decisión de si debieran o no vacunar a sus hijos. Gracias. We appreciate you being here today. Dr. Archibald, as a pediatrician with over 25 years of experience, has there been recent events that have compelled you to speak on this panel today? Good evening, everyone. And again, thank you so much for inviting me to participate. And thank you all for all the parents and families that are attending. I think it shows something so important for you to take the time out of your evening to come and discuss this very important issue. What I would say is, we really should recognize how far we've come over the past 2 years with regard to COVID. But I think what's also very important, and this is why I really was very excited to participate this evening, there's still so much that can be done. I think it's very important for us not to let our guard down. It's still very important for us to focus on the different ways that we can protect our children and our families. My background is both from public health, looking at infection control and disease prevention across the whole community, to where I'm working now. We're working with individual parents and families to take care of their children on a daily basis. And I think it's so important to be able to focus on the fact that the vaccine is something that's out there. It's something safe. It's effective. We still have to do our other important preventive measures, such as keep washing our hands, wearing our masks. But it's so important the fact that we have this vaccine available to us, and it really is an optimal time for us to then have this discussion and hopefully promote more families to have their children vaccinated. So I really do appreciate you giving me the opportunity to speak tonight. Thank you. Thank you so much for your input, Muchas Dr. gracias por Ms. su, Bella Kapinski. sus palabras, doctora Parents Archibald. checking in today have concerns beyond the clinical aspects of Los COVID-19. padres han estado preocupados de Some los schools, as we aspectos all know, clínicos regarding y en las COVID-19 escuelas, como sabemos, have lo que been tiene que ver con paralyzed. la COVID-19 impacta a los padres. Parents choose this opportunity to ¿Por speak with qué their eligen children. estas oportunidades para hablar con los padres esta tarde? You for having me here today. It's so Muchas great gracias por invitarme. Para los padres y las familias, les damos la bienvenida. Nunca puedo dejar una oportunidad para hablar con los padres y madres y las familias. Tengo un hijo de 28 y también de 12. Es todo el espectro. Esto de pasar por la pandemia, My youngest son also suffers from an anxiety and tic disorder. cuando se sufre de In the ansiedad, past, especially during hay COVID, she algunos suffered desafíos respecto isolation a el and social aislamiento, anxiety and some of the things that socialización we see in y our algunas de las schools. cosas que And vemos so en los what we're going to edificios do today escolares. is hear from Es your parents and grandioso concerns and answer escuchar questions that you may have sus based on preocupaciones y events that sus have happened. Also, preguntas. Governor Hochul's El reopening gobernador schools, como and y the Hocos committee, han abierto escuelas reopening committee, y hay just want to look at departamentos que han understand a little bit reabierto los more. We comités. also know a lot Entiendo about mucho de las vaccine reglas de probably in your reapertura y las que schools. afectan a So I'm going to ustedes en hopefully los edificios be able to escolares. answer some of those questions Ojalá and give you my email que and podamos number dar so that respuesta. I'd be happy También to chat with pueden you pasar later. mi correo electrónico si hay otras Thank you so preguntas much y les for that. contestaré Dr. directamente. Muchas gracias, Kyle. Kapinski. Es un Very muy important grato tener su question. presencia. You've conducted Y research on the también, impact of profesor Tisdale, COVID-19 usted ha hecho pandemic on pediatric populations. estudios Particularly pediátricos speak to graduate students on this matter. What sobre insights los speak with us alumnos, today? también en Again, I want to estudios thank de everyone so posgrado. much for Como inviting me and muchos participating han in dicho, this. les agradezco la invitación. I Bienvenidos a todas las participate familias. because I care about our Participo children porque me across the importan los country. niños, me importan los padres, But es like parte de lo I'm que also a mom and investigo. have a Y también soy 16-year-old. mamá. And Tengo hijos de 6 y 4 my años 6-year-old is y, vaccinated and y protected. tengo I can't un wait hijo de for 6 my años 12-year-old vaginado y no podría to be esperar hasta we're que all kids like all of
mis hijos de 4 también lo hagan para que vuelvan a ser niños. Y la mejor forma de hacerlo en este momento es tener tantos adultos como niños vacunados como se pueda. Entonces, quiero participar para poder ayudar desde mi perspectiva con información que pueda ayudar a los padres a tomar una gran decisión para sus familias. Gracias, profesora Tisdale, y gracias a todos los que están con nosotros esta tarde. Pueden ver que hay experiencias diversas aquí y es fascinante tener todo esto para quienes son padres y cuidadores y que podamos tener respuestas a las preguntas para tomar una decisión informada sobre la salud de sus hijos. Muchas gracias a los que han enviado las preguntas a los panelistas cuando se registraron. Tenemos las preguntas con anticipación y así poder contestar tantas como nos sea posible. Vamos a comenzar. Doctora Archibald, algunos padres han esperado para ver qué pasa si vacunan o no a sus hijos. ¿Cuáles son los riesgos o beneficios de la espera para ser vacunados? Es una excelente pregunta. La vacuna ha estado desde el diciembre del 2020 relativamente nuevo si pensamos en cómo son las vacunas, pero creo que también es importante el hecho de que estamos en la mitad de una pandemia global en relación a COVID. Todavía vemos casos nuevos todos los días. Entonces, cuando decimos que vamos a esperar para ver, creo que la pregunta es, y bueno, ¿y cuánto tiempo vamos a hacer esa espera? Porque todavía estamos viendo niños y trabajo clínicamente todos los días y vemos que se está detectando niños y bebés con COVID positivo porque su madre lo ha tenido en el momento del nacimiento. Vemos resultados muy severos en relación al COVID. Y es importante para nosotros para reflexionar sobre qué viene, porque no estamos en el mismo punto en el inicio de la pandemia, las cosas se sienten diferentes y podemos entonces, tenemos una opción y quizás la pandemia haya terminado, pero espero que nos demos cuenta que no, hay complicaciones severas y cuando decimos esperemos y veamos, también tenemos que pensar en que tenemos algo que podemos evitarle a nuestros hijos y a nuestras familias de la infección de la COVID. Y es importante tomar la oportunidad para vacunar a los niños porque es algo que se puede hacer. Mientras que estamos en el espero y veo, hay un riesgo que supera al beneficio, el riesgo de tener la COVID, aunque hemos escuchado que a lo mejor les da más suave a los niños, o a veces las personas dicen, no, pero si alguien está vacunado y todavía le dio COVID, sí, todo eso es cierto, pero los individuos que es probable que los hospitalicen en UCI no han estado vacunados y hay casos más suaves los que han tenido vacuna. Y nada es 100%. Hay una oportunidad de proteger a los niños y a la familia y probablemente con vacunas sí va a ser más suave y es el momento para que promovamos más vacunación para que podamos liberarnos de la COVID en nuestras comunidades. Muchas gracias. Usted mencionaba que había muchos casos clínicos que llegaban y al mismo tiempo la doctora Tisdale consideran que la variante Omicron y el alza y lo que ha surgido como infecciones que ha causado las vacunas todavía pueden controlar la propagación del virus y proteger a otros en nuestra familia y en la comunidad? Muy buena pregunta. La respuesta es sí. La vacuna de la COVID-19 da protección aún contra la variante Omicron y sabemos que es fácil tener esa variante, que es una variante original que se ha tenido durante la epidemia. Los estudios nos demuestran que las vacunas que tenemos son al menos un poco menos efectivas algunas para prevenir la infección de Omicron de adultos y niños, pero siguen siendo preventivas de muchas infecciones y son muy eficaces para hacer lo que realmente son por diseño, que es evitar que nos enfermemos muy mal o que pudiéramos morir de COVID-19. ¿Cómo sabemos si las vacunas son efectivas contra la variante Omicron? Los centros de Prevención de Salud, la CDC de los Estados Unidos, ha hablado de datos desde diciembre de 2021 y enero del 2022, cuando apareció realmente Omicron como la variante más
típica que circulaba y vemos de los datos que los adultos no vacunados es 3 veces más probable que se infecten con COVID que aquellos adultos vacunados. Sigue siendo una gran protección de las vacunas. Hay nuevos datos de Nueva York que muestran que en los niños de 5 a 11 el efecto de la vacuna es un poco menor que en los adultos. Sin embargo, sigue siendo de protección. Ya hay estudios hechos recientemente en Dinamarca sobre la transmisión intradomiciliaria, aquel que te infecta a quien vive contigo. Y también se ve una muy buena protección de las vacunas, especialmente para personas que han tenido una vacuna de refuerzo. Si está vacunado y especialmente si tiene un refuerzo, va a tener la protección de la infección de COVID-19 por esa vacuna, aun si es la variante Omicron. Y eso nos hace pensar en la segunda parte de la pregunta, que tiene quizás 3 etapas. Algunos padres se preguntan si todavía hay que vacunar a sus hijos a pesar de las alzas y si debieran estar vacunados, si es que igual se pueden contagiar de COVID. Sí, uno escucha de infecciones que vienen post vacuna y sabemos que son más comunes a medida que uno se aleja del momento en que fue vacunado. Hay una protección muy fuerte inmediatamente después de ser vacunados y después de 6 meses es cuando uno necesita tener una vacuna de refuerzo y vacunarse otra vez. Y es posible, sí, que sabemos que la variante Omicron en niños de 5 a 11 años que no están vacunados tienen 2 veces la posibilidad de ser hospitalizados comparado con los que son vacunados para los adultos de 5 veces. Por lo tanto, hay una muy buena razón para vacunarse, que es que no queremos enfermarnos y aún si nos infectamos, las vacunas pueden no prevenir que todos se infecten, pero van a prevenir a la mayoría de las personas de que tengan la enfermedad de manera severa. Y recuerden que la vacuna de COVID no es tan diferente a otras vacunas y así no evitamos que todos se contagien, pero sí que sea una enfermedad grave. Eso es lo que queremos hacer. Podemos hacer que la COVID, aun si convive con nosotros, sea suave y no haga que las personas se enfermen gravemente y nos permita seguir haciendo nuestras vidas y no sobrepoblar los hospitales. Queremos que haya disponibilidad y que todos estén sanos y saludables. Muchas gracias, señora Velokopetsky. Esto confunde a muchas personas de primera mano, a los que trabajan en las escuelas. También me confundía a mí misma. Estos protocolos que van cambiando, las cuarentenas, las políticas de los profesores que vuelven a trabajar en los procedimientos por los casos positivos. ¿Cuáles son los planes que se hacen para cuando los padres o los niños tienen COVID? ¿Qué deben hacer cuando están infectados y cómo se determinan estos protocolos? Muy buena pregunta. Quiero que todos sepan que el Departamento de Educación de Nueva York, muchos puede que sean de Nueva York, tiene los recursos en la página web, tanto en inglés como en español, e incluso se puede pedir la traducción a otros idiomas. Y si están en la página web del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, tienen también una sección escolar en la página web y ahí hay una sección de salud y bienestar que se concentra en la COVID-19 y van delineando todas las reglas que la ciudad de Nueva York tiene sobre el aislamiento y el hacer pruebas para la vacuna. Es un muy buen recurso que permite estar actualizados y esto cambia frecuentemente cuando se trata de las reglas de aislamiento. The Me rules of cuesta decir esa palabra, aislamiento, y every couple of week basis. So New cada York State vez Department of Education and most school en el districts do this, and Departamento not in New de York City Educación alone, de but la Ciudad de Nueva York, si no está en ese distrito, probablemente en el distrito local también tenga su página web con las reglas de lo que pasa en su distrito escolar y puede confundir a muchos padres porque cambia frecuentemente. Is your building Los principal. recursos son su principio que puede darle ayuda o la organización de padres locales en Nueva York tiene PTA o PA y pueden darle información también. Pero una vez más, por favor, revisen la página web del Departamento
de Educación de la Ciudad de Nueva York sobre salud y bienestar, Health and Wellness en inglés. Hay una sección de COVID y en esa sección hay muchísima información en específico. En esa sección hay una sección que se llama Seguridad y Salud de nuestras escuelas y habla más o menos de toda la información que son las reglas que pertenecen a la ciudad de Nueva York y al sistema escolar. A Nueva York le interesan un poco unas reglas que son un tanto diferentes que otros estados, probablemente porque el sistema escolar es tan grande en Nueva York, con tantos alumnos en escuelas, son unos 1 millón de niños y 2,6 millones en todo el estado. Ese es el mejor punto para adquirir como fuente de información. Y respecto a las vacunas, debo decir que su mejor fuente de información también es el pediatra de esos niños, es importante, hágale la pregunta y tenga una conversación significativa con su familia si van o no a vacunar a sus hijos y qué significa. Yo sé que al menos con mi esposo nos sentamos y tuve COVID en noviembre del 2020 y tenía algunas enfermedades de base y tuve COVID y mis doctores en Monte Sinaí estaban muy nerviosos por la población de riesgo que yo era y afortunadamente todo salió bien. Pero habiendo pasado por eso, cuando la vacuna estuvo disponible para mis hijos de 12, nos sentamos con mi esposo y dijimos, y también con nuestro hijo, porque tenía derecho a tener una opinión informada de qué es lo que le gustaría saber sobre la vacuna y luego pediatra. Es importante que todas las familias, ya sea que tomemos o no la decisión, tengamos esa conversación, porque también, por supuesto, es opción y es importante que sea una opción informada. Hable con el pediatra porque va a tener información muy buena y noticias para poder tomar Thank you esa so much decisión. for that wonderful advice. Muchísimas gracias, es un gran That leads consejo. directly to Y Ms. nos Vera. lleva So, a along the lines of la señora Vera. what was your thought Más process allá de after ser hearing about madre the o returning padre, needs cuando usted of escuchó que la COVID-19 school tenía una for your vacuna children? que Can you podía please ponérsela a los describe niños, your ¿nos podría thoughts describir as qué well as pensó? your initial O lo reaction? mismo, ¿cuáles fueron las reacciones iniciales y cuál fue esa reacción? Pero por supuesto que sí, definitivamente como madre y alguien que trabaja en el sistema escolar también, me asustó mucho, porque cuando uno no sabe si sencillamente uno escucha rumores de otros padres, de parientes, de integrantes de la familia, si uno va a tener toda esta información y a veces nos guían mal. Entonces tuve que pensar realmente de qué se trataba para mí y para mi familia. Y como Kyle lo decía, lo primero que hice fui a hablar con el pediatra y conversamos sobre mis hijos, qué podía hacer, qué tan seguro podía ser, qué es lo que se sabe al respecto, qué es lo que piensa. Y la pediatra con mucho gusto compartió la experiencia y eso me dio una sensación de alivio porque estamos hablando con una profesional, alguien que está informándose de todos estos datos y toda la información disponible, entonces uno se siente con que hay esperanza, porque en el 2020 todos estábamos tan asustados. Yo lo estaba, ¿qué voy a hacer? No pensaba, ¿qué pasa con mamá? Tengo algo, ¿qué pasa si yo voy a enfermar a mamá y me voy a sentir culpable? Les dije a los niños, lávense las manos, porque si no, no podremos visitar a la abuelita. Todas esas cosas que uno empieza a pensar y cuando viene una vacuna y ya tenía más información, dije, ¿saben qué? Yo lo tengo que hacer primero porque tengo que sentar un ejemplo para mis hijos y luego que vean que nada pasó, que está bien, y a pesar de las noticias y todo, que te hablan de lo que puede pasar y la mala información existente. Y luego le digo a mis hijos, ahora les toca a ustedes, hay que hacerlo y lo vamos a hacer para protegerlos, para proteger a mi mamá y a todos alrededor, porque necesitamos seguir con nuestra vida y tratar de volver a lo que sean las necesidades normales para nosotros. Entonces, el proceso de pensamiento no fue de la noche a la mañana para hacer la investigación y para hablar con las personas en las que confiamos y tenemos la Thank información you. correcta. Dr. Gracias. Archibald, a lot of
Doctora Archibald, muchos padres tienen preguntas sobre la inmunidad natural. Una de las preguntas es, si mis niños ya tuvieron COVID y se recuperaron, ¿necesitamos vacuna nuevamente? ¿Es una inmunidad I también think that's la an mejor important protección? question. Qué Because pregunta más the excelente, one main issue porque with that is that you can get el COVID again. principal And there might even be people asunto who es que get se it puede again contagiar de who've had nuevo it more than one y time. algunos pueden haber tenido aquí So I mismo en think este that's panel different from más some de una vez COVID. influenza and diseases that once you get it, your body mounts an Diferente a otras autoimmune infection enfermedades, tiene una inmunidad de una infección natural y esa inmunidad natural dura prácticamente para toda la vida. Es muy diferente el caso de la COVID. En lo que es la COVID, el cuerpo definitivamente responde, pero nos hemos dado cuenta que los anticuerpos no duran, no duran. Aún después de haber tenido la infección, tiene la inmunidad, pero los anticuerpos no duran para darle una protección para toda la vida. Ese es entonces el beneficio de la vacuna. En cuanto a su pregunta, aún habiendo tenido COVID, yo diría especialmente si ya lo ha tenido, realmente no va a querer tenerlo otra vez. Entonces es una muy buena idea, después que se ha recuperado totalmente de los síntomas, que pueda estar vacunado, porque en la vacuna se ha encontrado que ofrece una protección mayor que la inmunidad natural sobre esta enfermedad. Muchas gracias por la aclaración, profesora Tisdel. Muchos padres preguntan realmente en lo que son los niños, cuáles son las cosas que vienen, la transmisión en las tasas de transmisión entre los vacunados y los no vacunados, las tasas de hospitalización entre los vacunados y no vacunados, y las muertes, y la tasa de muertes entre los vacunados y no vacunados. Importante pregunta. Principalmente tenemos los datos generales, no siempre se desglosa como en niños y adultos, pero sí tenemos los datos de la ciudad de Nueva York que tenemos disponibles y se los puedo compartir. En cuanto a los casos, si son datos de enero y febrero. Y la tasa de casos nuevos, o sea, la gente que ha sido diagnosticada para personas vacunadas es 209 personas por cada 100.000. Así lo expresan la estadística, y de 100.000 personas, 209 se infectan si han estado vacunadas. Si no están vacunadas, son 756 por cada 100.000. O sea, 4 veces mayor. Estas cifras puede que no sean tan significativas, pero entiendan que el riesgo que se tiene por infectarse con COVID-19 cuando ha aparecido el Omicron es 4 veces más alto si no tiene vacuna comparado con los que se vacunan. Eso estamos hablando de casos nuevos. Para las hospitalizaciones son números que son aún más grandes. Hospitalizaciones de gente vacunada, 6 por cada 100.000, y para los no vacunados, 37 por cada 100.000. 6 veces más si no están vacunados comparado con los vacunados. Y en las muertes vemos una muerte por cada 100.000 personas entre los vacunados, bastante buena tasa, y 6 por cada 100.000, 6 veces el mismo riesgo. Son datos durante la variante Omicron. Entonces sabemos que la vacuna todavía nos da la protección de la infección, de la hospitalización y de la muerte. Gracias. Estas cifras son bastante indicadoras. Señorita Belokopetsky, hay distintas situaciones en el país, hay distintas políticas sobre vacunar a niños en edad escolar. En Nueva York en particular, ¿cómo es esta política? ¿Nos puede contar del proceso? ¿Cómo es esto que llaman el masking? Qué pregunta más importante, complicada, pero también se puede decir Department of Health pulled together for schools que a bunch of cuando en las primeras escuelas se le pregunta a muchas personas, yo estoy ya en mi sesión legislativa número 24, y quizás suena como que partí a los 5 años, pero lo he hecho por mucho tiempo en la legislatura. Y cuando hay una voz al respecto, se habla con los sindicatos de los profesores y dice, profesores, ¿quién se une?
Y, por ejemplo, la presidenta de la Federación de Profesores de Estados Unidos, hay profesores que hacen en aula directores y directoras, líderes de distritos escolares y representantes de varias comunidades que se unen a nosotros para tratar de hablar de la reapertura de las escuelas y cómo se vería para ellos, porque acuérdense que estábamos tratando de cerrar las escuelas y luego de reabrirlas. Y para reabrirlas pensábamos en esperar que el alumno aprenda en lo que llamamos una recuperación académica, tratando de ayudar a los alumnos y estudiantes a compensar lo que perdieron durante el tiempo de cuarentena. Hablamos con muchos profesores, profesoras, gente que trabaja en la enseñanza, ayudarlos a la lectura. Y lo primero que surgió que ayudaba a los alumnos era aprender a leer un libro de lectura y luego el Departamento de Salud y doctores y distintos médicos que hacían el trabajo al investigar. Nos juntamos con médicos, con la CDC, con educadores, padres y familias para ayudar a resolverlo. Es un proceso complicado, pero cuando el Departamento de Salud hace las reglas, combina todo esto, se ponen de acuerdo, están los educadores, las familias, los padres, los departamentos educacionales estatales que supervisa todas las escuelas de el estado de Nueva York y el Departamento Educacional de Nueva York y distintos distritos. Nos metemos en Zoom, todavía no nos juntábamos por COVID en persona y hablábamos de estos problemas. ¿Es seguro que no usen la mascarilla? ¿O cuáles son las reglas para... Ven que hoy día me ha costado la palabra aislamiento, pero de cuarentenarlos en el fondo. Y de alguna manera llegamos a un acuerdo sobre lo que la ciudad nos decía, el Departamento de Salud. Todas las mañanas llegaba un correo de la oficina del gobernador y el Departamento de Salud para decirnos los casos de COVID del día, la positividad, las tasas de negatividad, algo que habló la doctora Tisdale, que es el valor de reproducción y los valores, las tasas de hospitalización, de muerte. Todas las mañanas me levantaba para ver las cifras de COVID del día. Y si me sentía como que me tenía que preocupar algo, llamaba a la oficina del gobernador y preguntaba en el Departamento de Salud, ¿qué es esto? ¿Está subiendo? ¿Hay una tendencia? Miren este condado. Y cada tarde veíamos las cifras escolares de los distritos escolares en COVID para el portal de COVID estatal. Todas las tardes revisábamos cuáles eran las cifras de COVID y veíamos que había tendencias en algunos distritos escolares y veíamos alzas de COVID en algunas áreas. Todas las mañanas y todas las tardes lo hacíamos porque era importantísimo. No hay nada más importante que en el bienestar y la salud de nuestros estudiantes. Pero para equilibrarlo también teníamos alumnos al frente con maravillosos profesores y profesoras en el edificio escolar. Se trabajó como equipo y el sistema escolar educacional, los padres, los educadores, como todos nosotros que hemos dedicado mucho de nuestro tiempo para que nuestros estudiantes puedan estatalmente estar en las escuelas y con el Departamento de Salud y los expertos trabajando con los departamentos educacionales del Estado. Y es importantísimo, todos prácticamente estamos todos los días hablando de esto y nos aseguramos que tengamos las mejores cosas para poder tener a nuestros hijos seguros y en el sistema escolar. Sé que es una larga respuesta, pero es importante. Gracias por la respuesta. Es fascinante cuántas cosas se mueven en un proceso de toma de decisiones. Exacto, se hace en un momento, se votaba, nos gusta o no nos gusta, tiene o no sentido. Es muy, pero muy importante que el sistema escolar escuche. Una de las cosas que sé que todos enfrentamos es la salud mental, porque vemos que nos puede impactar negativamente la pandemia y es una de las razones por qué sentíamos que todos los expertos de salud y educadores realmente estuvieran de vuelta en sus aulas lo más rápido posible. Muchas gracias. Señora Vera, usted hablaba de haberse vacunado y luego hacer el ejemplo para sus hijos. Esto es lo que los padres se ven a veces superados para
citas médicas para sus niños y en general el pensar que hay que hacer una cita para la vacuna y a veces sorprende. ¿Cómo fue su experiencia al citar a los niños a ser vacunados? ¿Cómo fue para usted? Tenía dos opciones. Podría haberlo hecho en la consulta de el pediatra o también en el Hospital Lincoln en el Bronx, donde tienen una zona de vacunación y seleccioné hacer una cita online y fue bueno no tener que llamar por teléfono para que alguien me contestara. Fue fácil entrar a un sitio web y elegir una hora y la fecha en que uno podía ir. Y una vez que llegué allá, me dieron formularios para ser llenados los registros y venía una enfermera para darnos información al respecto de la vacuna y nos preguntaba, ¿tiene preguntas antes de administrar, por ejemplo, una vacuna? Y luego fuimos a una sala de espera para ver si había alguna reacción. El proceso fue expedito y, por cierto, la vacuna sigue siendo gratuita, no tuve que pagar nada, no había un pago ni copago, había sencillamente que registrarse porque había que obtener los datos de quienes son los vacunados, pero no fue tan difícil pasar por el proceso. That's good to know. Thank you so much. Dr. Qué bueno Archibald, saber, muchas what gracias, types or ways of doctora pros and Archibald. cons of the Respecto de vaccine los can be pros y thought, contras de la vacuna, either from the los vaccine efectos itself colaterales de or la from vacuna misma contracting o COVID-19. de tener What COVID-19. are the side effects of ¿Cuáles son los efectos COVID-19 colaterales de la vaccination COVID-19 versus actually si comparamos el contracting ser vacunado COVID-19 o with contraer untouched? COVID-19 comparado una persona que está vacunada y una no vacunada? A ver, es importante que sepamos que cuando se vacuna a un niño o niña, se exige que los padres den la información de todos los posibles efectos colaterales. Y cuando hay efectos colaterales muy parecidos a cualquier otra vacuna, lo mismo con la de COVID-19, por ejemplo, posibilidades de fiebre o eh, el dolor en el brazo, igual que en muchas vacunas, hay casos muy, pero muy escasos de condiciones cardíacas. Algunos pueden haber escuchado en relación a esta vacuna. Ha sido muy poco común, más en varones, adolescentes o jóvenes adultos, no tanto en niños, y preguntan esto y se dieron cuenta que había un riesgo mucho más alto de esa condición cardíaca si no se vacunaban y tenían una vacuna de COVID que sí lo tenían. Entonces, uno de los mensajes principales es mucho más probable que tenga un efecto colateral de infectarse directamente con COVID que una vez estando vacunado. Y creo que lo otro que es muy importante también es que a veces decimos, ahora sí no existe tanto temor en cuanto a tener COVID como lo hubo hace un par de años, había mucho más temor, obviamente todos estaban aislados socialmente y todo debió estar cerrado. Había un tiempo muy diferente y creo que es hoy. Y hoy encontramos familias que parece que no los asusta tanto porque tenemos los test que se hacen en casa, lo que no veíamos hace 2 años. Pero es importante que sepamos que no hay que bajar la guardia porque encontramos que aún para los niños que hayan tenido una infección suave, todavía existe el riesgo de otras complicaciones y de tener una infección de COVID. En mi práctica puedo pensar así de memoria de dos que tuvieron un síndrome multiinflamatorio con inflamación de distintos órganos corporales como resultado de la infección de COVID y eran sanos, no tenían condiciones de preexistencia y hoy se han infectado y algunos integrantes de la familia también, pero ellos terminaron en UCI y siguen siendo monitoreados por los especialistas en relación a eso. Vemos que los niños, especialmente los adolescentes que han tenido COVID, y algunas personas lo habrán escuchado, no se conecta con los casos graves, no fue así. Puede tener un caso suave y haber experimentado un COVID largo con síntomas que duran muchos meses después de la infección y algunos de esos puede ser similar como si uno todavía tuviera COVID y algo que se relaciona a el COVID
por ejemplo, una especie de algo que le pasa al cerebro en que uno no se puede concentrar, ¿no? Es importante mandarlos de vuelta a la escuela. Y si has tenido COVID, todavía puede afectar tu capacidad de aprendizaje. No bajemos la guardia, no quiero que pase eso. Hay muchos casos o algunos de los casos entre los niños pueden ser más suaves porque realmente no queremos que los niños tengan que pasar por tener COVID y poner en riesgo a otras cosas que pueden ser complicaciones mucho más severas. Son las que pueden durar y quedarse con ellos y hacerse más crónicas. Creo que es importante conversar sobre esto, conversar sobre la vacuna con las familias. En nuestras clínicas lo hacemos de forma regular. Y es bueno que lo hayas preguntado, porque uno puede conversar con los pediatras. Háganlo, porque ese diálogo abierto les ayudará al punto principal, que queremos que tantos niños como puedan se vacunen, porque no queremos que pasen por alguna de estas complicaciones que hemos visto y pudieron haber sido prevenidas. Doctora Archibald, quiero agregar, realmente reviso las tasas de miocarditis y veo las tasas de miocarditis hoy y pasa por mi cabeza para los adolescentes que usted hablaba. Hay muchas preguntas que hacen los padres. ¿Qué pasa con mi varón adolescente? ¿Hay riesgo de miocarditis? Bien, si usted es un adolescente no vacunado y ha tenido COVID, la tasa de tener miocarditis es 51 en 100.000, pero si está vacunado es 22 en 100.000. Si es no vacunado, la tasa es doble. Lo que dice la doctora Archibald es tan cierto si es o no real que tenemos que tener esta condición. Me preocupa, yo tengo un adolescente, entonces tengo que pensar, investigué, hablé con mi pediatra y tenía, por supuesto, información desde adentro, pero me di cuenta que Jackson, mi hijo, tenía un riesgo mucho más alto de desarrollar esta, pero extrañísima condición cardíaca que desapareció si no estuviera vacunado que si realmente estuviera vacunado. Para mi hijo era mejor y lo vacunamos igual porque lo protege aún más de una condición cardíaca. Gracias, doctor Archibald, por mencionarlo. Uno escucha mucho de los padres. Somos padres y madres y nos preocupa. Y lo escuchamos en las noticias y pasa a ser un problema para los padres, para los que toman decisiones, que hablan como familia, pero hablar con personas como la doctora Archibald y el pediatra para tener información exacta y precisa que nos permita esto. Al conversar sobre los factores de riesgo, muchos padres se preguntan, especialmente para los niños que viven en distintas partes de la ciudad de Nueva York, como el Bronx o Harlem, en que hay tasas altas de, por ejemplo, casos de asma, en asma, alergia, que los vacunen de manera saludable. ¿Existe algún riesgo de reacciones alérgicas para tener la vacuna de COVID si fuera el caso? Los niños con alergias y asma pueden ser vacunados de forma segura si es que ese es el mensaje que queremos dar. Es importante decir que los que tienen asma específicamente, como otras condiciones respiratorias subyacentes, es más probable que tengan un caso más severo con COVID. Es mucho más importante entonces si uno tiene hijos con asma como condición crónica, que se vacunen, porque la probabilidad de tener una condición peor si obtienen un contagio de COVID sería peor que si no estuvieran vacunados. Las alergias, muchas personas son alérgicas, alergias de la estación. Muchos, si hablamos de alergias como un componente de la vacuna, diría que es menos común, es lo menos común. Y si a alguien le ha ocurrido una reacción por la vacuna que haya sido informada, hay un sistema nacional de reportes y esa reacción debe de ser informada. Y es más importante ahora porque las vacunas de COVID todavía son relativamente nuevas si las comparamos con otras. Entonces tenemos que seguir reportando estas condiciones para poder rastrear y saber qué tan comunes son. Si alguien ha tenido alguna reacción alérgica a los componentes de la vacuna, es distinta esa conversación de si tuvieran o no algo subsiguiente, pero
va a ser solo una preocupación de algunos distintos tipos de alergia. Y diría yo que es muy importante porque a veces las alergias imitan a la COVID y creo que son solo alergias si uno hace la prueba y después da positivo. Hay mucho traslape de síntomas. Creo que el mensaje principal es hagamos todo lo que se pueda para que nuestros hijos no se enfermen. Ese es el mensaje principal. Hagamos todo lo que se pueda y antes era lavar sus manos, usen las mascarillas y ojalá que hayamos ya salido de esa fase, pero lavémonos las manos si es que la vacuna está disponible para su grupo etario. Eso es muy bueno. Junto a las líneas de lo que los padres pueden estar pensando, sé que trabajando en el sistema escolar, los padres dicen, expresan sus sentimientos. ¿Todos los adultos están vacunados? Acá me preguntan, justo cuando necesito vacunar a uno de mis hijos, igual que todos los adultos. ¿Cómo podría responder esto, profesora Tisdale? Muy buena pregunta. Es una anécdota personal de mi hijo de 4 años tuvo que cuarentenarse porque había un profesor con refuerzo que dio positivo. Probablemente la profesora ya está protegida, según la escuela nos ha dicho, y mi hijo está protegido. Pero ¿por qué uno quiere vacunar? La razón principal a nuestros hijos es protegerlos de enfermedades severas y de enfermarse muy gravemente y morir de COVID, aún teniendo muy pocas probabilidades de enfermarse de COVID, y lo hemos escuchado desde que empezó la epidemia. Uno no puede prevenir y saber quiénes se van a enfermar gravemente, y la COVID ha infectado a muchos niños. Recuerden que la sensación de la epidemia partió en el 2020, en marzo, y este año 30 millones de niños dieron positivo en COVID, y eso significa mucho más, y esas son las cifras que dieron positivos, sino la cifra que se infectó de niños. Más de 27.000 casos nuevos de COVID la semana pasada, la última semana de marzo en los Estados Unidos. Eso es muchísimas infecciones nuevas en niños. 41.000 niños han estado hospitalizados y 1.000 han fallecido. Sé que 1.000 pudiera no sonar grande como una cifra comparada con los adultos, pero por favor, no esperamos que un niño en Estados Unidos muera de una enfermedad infecciosa. Esto no es algo común. Entonces, esas cifras son chocantes. Realmente aumenta las muertes pediátricas significativamente en los últimos años. La doctora Archibald ya dijo el hecho de que los niños saludables se pueden enfermar, y es la razón principal de vacunar a los niños, porque no sabemos si el niño o niña va a estar en riesgo al sufrir la enfermedad también, en lo que se llama el COVID, que dura como efecto posterior al haber estado infectado, y hemos visto la evidencia de que el estar vacunados evita que uno tenga una COVID posterior a la infección. También sabemos que los niños pueden propagar la COVID, y es probable que tengan pocos síntomas o sean asintomáticos y lo traspasen entre sus familiares y hermanos, o incluso a adultos mayores como los abuelos y abuelas a los que visitan, y no es tan eficaz. Queremos proteger a nuestros integrantes de la familia y también reiterar la importancia de que todos los adultos se vacunen, porque puede ser que sea posible que los adultos estén vacunados, pero muchos adultos todavía de las comunidades no están vacunados. Y una estadística triste es que hoy se estima que unos 200.000 niños en Estados Unidos han perdido a uno de sus padres o cuidadores debido a COVID. Es otra epidemia por sobre la epidemia de niños que están procesando una situación de huérfanos debido a esto. Tenemos que protegernos, tenemos que tener cuidado a nosotros mismos y cuidarnos como cuidadores para poder tener Indeed. a cargo a Also, nuestros in terms of the niños. vaccine itself, Y hablando de la vacuna if misma, you can just tell us a little bit about señora how Vera, that algo sobre administer the vaccine to los children proveedores que as a vacunaron a parent sus or hijos.
¿Fue esto similar o distinto a otros procesos o citas de vacunación de sus hijos? La verdad que fue divertido como papá y mamá. Uno solo lo piensa y no sabe. Uno dice, ah, mira, una vacuna, es una nueva vacuna, y uno lleva a los hijos a ser vacunados cuando estas vacunas han estado por un largo periodo de tiempo y uno escucha sobre la nueva vacuna y dice, bueno, ¿y ahora qué debo esperar? ¿Qué debería buscar? ¿Va a hacerles daños? Y todas estas preguntas surgen como cualquier otra vacuna y, y eso es. Y no sé si existe una tendencia en los varones que pueda doler menos que las chicas, porque los varones de mi familia les dolió un poquito y estaban bien como en una hora, no sintieron mucho y aquí estoy cuando me vacunan a mí. Yo dije, oh, esto duele. Y con gusto tuve la experiencia de ellos, que no fue lo que ellos tenían pensado, porque habían escuchado con los amigos y en las noticias, porque los chicos se asustan. Uno habla en casa y uno escucha a todo lo que se dice y comienzan a sentir y a creer algunas cosas. Cuando fueron y se vacunaron y se dieron cuenta que no era tanta complicación tener la vacuna, eso es, salí y se terminó. Fue fácil. Qué agradable escuchar, doctor Archibald. Se pregunta mucho sobre qué es exactamente COVID-19 vaccine and lo can que you hay use dentro de la the vacuna y COVID-19 si se vaccine puede with uno vaccine? contagiar de COVID-19 cuando uno lo Thank you vacuna very propiamente much for tal. the question. No, you cannot Si incluso tomamos desde la pregunta anterior, no, no se puede contagiar a alguien de COVID de vacuna porque no, no hay COVID en la vacuna. Prácticamente lo que es una vacuna y lo que trata de intentar es que el cuerpo desarrolle una respuesta inmune y si el cuerpo en similitud a lo que es si se hubiera contagiado con el virus real. Muchas personas se concentran mucho en esto. Es un punto importante de discusión. En- es un ARN mensajero que tiene una molécula que no entra al núcleo de la célula, no afecta entonces la composición genética de la persona que la obtiene. Y es importante porque se escuchan muchas preguntas y comentarios de que me va a afectar genéticamente, va a afectar su pubertad, of having their period, what is mi the difference menarquia, ¿qué pasa con mi for periodo? ¿Qué most va a parents? hacerle a mi No, niñita? it Es doesn't importante que affect sepan COVID. que It doesn't no affect va the al immune system. núcleo, It doesn't have no COVID. afecta los But when it's genes, exposed no to the tiene immune system, COVID it can adentro, develop something that we call ayuda al cuerpo a que adenovirus. ayude algo que es similar a la COVID. Y la COVID, muchos habrán visto una imagen de COVID que es como una especie de esporas que salen de un centro, son tipos distintos de proteínas. Una vez que la vacuna está inoculada, trata de que el cuerpo desarrolle este tipo de proteínas y que las desarrolle With COVID, the virus, con then your el body is already similar al contacto de predisposed cuando alguien to the tiene la COVID. challenges. Y eso And I es lo think que se that está it's haciendo. important to know Y that es now. importante que lo I sepamos, think that there's been so much porque discussion creo que ha about habido how tanta protective these conversación sobre vaccines, lo and I think that distinta que es esta that's vacuna what a y lot of creo the que conversation es is lo que about, queremos to conversar dispel a lot of the myths para que that tengamos people argue muchos with. de los mitos You're not going to get contagious from despejados. it. No te vas a contagiar de COVID por una vacuna y es el mensaje principal, no va a afectar la genética de tu cuerpo. That's important as well. And I think the Y es other piece importante. I think sometimes Y it's otra missed pregunta in discussions, what are que the se long-term discute, effects, ¿cuáles son los long-term efectos implications of de the largo vaccine? plazo And I think de at la least from where vacuna? we are right now, Creo que desde donde estamos it hoy just came out with maybe December y de 2020. donde surge la vacuna de diciembre de Really hasn't been 2020, out that long. So I think no ha a lot of habido us can maybe una say, vacuna por you know, mucho what is it tiempo going to como be? para What is the decir effect cómo va a ser el when it's efecto de out? largo plazo en I think 5, we have 10 o to 20 see años. that Pero sí podemos constantly decir studied. que Just because the constantemente se data is out estudia now, it doesn't porque mean la that we vacuna don't esté need any ahí, more. no significa que no la sigan revisando. What we call an emergency use. Desde la vacunación, cuando se usa de uso de emergencia, algo que
sale en emergencia, había que tener algo para ayudar, pero todavía hay que revisar en la FDA antes de los usos de emergencia que han ido cambiando básicamente para ver si es a hoy ya una vacuna aceptable y no de emergencia. Pero estas vacunas constantemente se reestudian, aún habiendo otras vacunas que siguen siendo estudiadas, y esa es la razón de por qué en la población de bajo 5 años no tenemos vacuna todavía porque se está estudiando recién y queremos asegurarnos que la investigación asegure que una vez que estén listas puedan pasar por las pruebas rigurosas como para saber que es segura para ese grupo etario. Creo que es importante que sepamos que cuando la vacuna de COVID salió, no era como para decir, mira, nos relajamos y ya no la buscamos más. Hay que seguir tendencias, hay que seguir las preocupaciones, las interrogantes y los estudios que se rastrean. Es algo importante que debemos saber. Hay muy buena información también en el sitio web de la CDC, en el Departamento de Salud, para desglosar la información para las familias, padres y madres. Si ustedes ven esos recursos, pueden encontrar que se puede entender y dar la información para muchas de estas preguntas Thank que han you for surgido. clarifying about the Muchísimas safety gracias por lo of the vaccine. aclaradoras That de actually was one of las the palabras questions por la that we had seguridad de esta vacuna. was De las preguntas que hemos how recibido exactly can es it be qué tan safe if it's exactamente uno puede relatively estar new? seguro si es que es tan Parents nuevo. parents have the Los feeling padres tienen la it happened sensación way too de que rapidly and se um, desarrolló it was really demasiadamente quite unsafe. So rápido if you could just y help us que faltan dismantle some of pruebas. those Son algunas myths de if they're not true, las Professor creencias de que no fuera verdad. Profesora Tistel, sí, mire, partiendo un poco sobre lo que es el desarrollo de las vacunas previo a la vacuna de COVID, las vacunas se desarrollaron en 1960 para madres de hace 60 años. Ha cambiado mucho, vamos mucho más rápido para desarrollar una vacuna y también sabiendo para el público, para todos nosotros, las vacunas de ARN mensajero se han estudiado por décadas y se han utilizado también en los seres humanos. Hay mucha investigación previa sobre la tecnología que les hablo que la ha usado Pfizer y la mayoría de las vacunas, y también sabemos mucho más sobre los virus tipo coronavirus, porque no es el primero, este es SARS-CoV-2, pero ha habido otros coronavirus en las familias de virus que han sido estudiados. Las personas han estado preparadas, los científicos sabían muchos de virus similares y sobre la tecnología que podía utilizarse. La otra razón que ocurre tan rápidamente es que nunca en la historia del mundo se habían hecho esfuerzos para movilizar tantos recursos y urgencias. Eh, en general, cuando se desarrollan las vacunas, son procesos que se veían en una pandemia, que era lo que ellos estaban enfocando. La COVID-19 ha infectado más gente en el mundo que cualquier otra cosa que antes sucedió. Entonces fue sin precedentes como evento. Pero quiero aclarar y no meterme mucho en el lado de los aspectos técnicos de las pruebas de vacunas, pero todas las pruebas de vacunas o de cualquier medicamento que se hace para asegurar que algo es seguro y eficaz, tiene tres fases. Esas tres fases, las tres, se hicieron para esta vacuna, para estas pruebas de vacuna. No se saltó ningún paso. Cada paso de las rutinas que deben seguirse o las etapas que deben seguirse para asegurarse que una vacuna es segura y eficaz, todo se hizo. Y lo que normalmente es cómo se hace en secuencias. Uno termina una fase, fase uno y parte de la fase 2. Dado que estas pruebas estaban cuando la etapa fase se terminaba, partía de la fase 2, se traslaparon un poquito para hacerla más eficiente, pero nada se saltó. No se recortó ningún camino en la seguridad y sobre el uso de emergencia de la autorización versus la aprobación. Lo único que cambió es lo que se llama EAU, que es la autorización de emergencia por sus siglas en inglés, y las empresas de vacunación empezaron a tener la autorización para producirlas como vacunas una vez que la FDA de los Estados Unidos la revisó, y normalmente uno tendría que esperar para poder entrar en producción hasta tener la autorización. Eso realmente es la única diferencia, que no fue
para acortar camino en cuanto a la seguridad. Y creo que otra de las preguntas que escucho siempre es, ¿por qué siguen haciéndose pruebas? Y si es que todavía se siguen efectivamente haciendo pruebas. Y la respuesta es que sí, aún sabiendo que la doctora Archibald dice que se monitorea de manera constante cualquier señal de cualquier problema de seguridad. Pero la pregunta, seguridad es clarísima. Esta vacuna es muy segura. Es una vacuna totalmente segura. 11.300 millones de vacunas se han inoculado en el mundo, una cantidad increíble de no haber tenido efectos adversos. Es vacuna segura, las pruebas siguen haciendo pruebas, no tanto por la seguridad, porque sabemos que lo son seguras y no se espera que tenga efectos largos de largo plazo en la salud, porque las vacunas particularmente no lo han tenido antes, entonces las habríamos identificado. Pero, ¿cuál es la interrogante? ¿Qué tan efectivas son las vacunas en el tiempo? Y es ahí donde esas pruebas siguen. Lo que queremos ver es si esa inmunidad dura y cuánto dura. Sabemos lo que dura. Hay cosas que nos permiten aprender que podríamos aprobar nuevas vacunas que pueden ser mejor para las nuevas variantes. Por eso las pruebas de vacunas siguen, no porque las vacunas sigan probándose para ver si son seguras. Ya sabemos que lo Thank son you. seguras. Miss Muchas Belokopitsky, gracias. thinking about Señora policies Belokopitsky, and how parents have to be pensando en informed que for los their padres tienen vaccinations. que estar Do you vacunados para anticipate that entrar a this will un be sector escolar, something for the next las school year? regulaciones va a ser igual para el próximo año escolar? Muy interesante su pregunta. Es una regla distinta según el distrito escolar de Nueva York, un poco distinto al resto de los estados, la verdad. Si creo que esto va a ser la misma regla para el próximo año, la verdad no lo sé. Tenemos 764 distritos escolares en la ciudad de Nueva York, que algunos crean sus propias reglas sobre cosas como estas. Algunos distritos escolares, como sabrán, se pide que los padres tienen que estar vacunados para entrar a la escuela y, por supuesto, antes se pedía la mascarilla y en algunos distritos escolares ya no piden que los padres estén vacunados para entrar al edificio de la escuela. Creo que esa decisión se tomó distrito escolar por distrito escolar, realmente buscando las circunstancias únicas de cada distrito. La ciudad de Nueva York es un distrito muy grande en el país. Hay desafíos y los estándares y las normas de seguridad y salud son un poquito diferentes en Nueva York, son muy similares a Buffalo, Rochester, Siracusa, que tienen grandes distritos escolares en el estado de Nueva York. Entonces, tienen políticas similares, mientras distritos más pequeñitos tienen políticas diferentes porque tienen menos cantidad de alumnos y el riesgo también se considera menor. Ahora, si creo que va a ser igual el próximo año, no lo sé. Ojalá que pudiera saberlo porque habría ido a jugar lotería y mitigamos todo, pero no sé cómo va a ser. Pero creo que otra vez son las conversaciones que tenemos que tener en las asociaciones de padres, en las escuelas, cuando hablemos con los administradores escolares, para que cada edificio de escuela de Nueva York tenga su propia organización y cada edificio escolar tenga, según las organizaciones de padres, hay padres grandiosos que colaboran y hacen el trabajo en las escuelas. No sabría decirle, no sé cómo va a ser, sé que las cosas cambian todos los días, y sé que los distritos escolares, una vez que los padres vuelven a las escuelas, lo hacen de tal forma que crean que sea seguro para sus alumnos. Y creo que siempre eso es lo más importante. También me gustaría hablar sobre las cuarentenas. No todos los padres de las familias van a vacunar a sus hijos y hay que asegurarnos que esos padres y familias se sientan bienvenidos, que no los vamos a acosar, que no vean bullying, porque vemos que en algunos distritos escolares sí hacen una diferencia cuando se ha tomado la decisión de no vacunar. Queremos asegurarnos que seamos de apoyo, que demos el apoyo a todos los niños, no importa cuáles sean sus circunstancias, no importa en qué código postal viven, ni identidad, ni haya una raza, ni una etnia o el idioma que hable, ni el estado inmigracional que tenga. Estamos ahí para todos los niños. Si están o no vacunados, uno nunca va a cambiar la condición de niños. Y si uno decide ponerse una
mascarilla o no, nunca queremos avergonzar a ningún niño. En todo nivel hay apoyo para todos los niños. Hemos hablado con niños sobre elegir el ponerse la mascarilla. Algunos la usan, algunos no la usan, algunos se vacunan, otros no se vacunan. Y hemos tenido estas conversaciones con nuestro hijo y usamos esa conversación. Les aliento a que lo hagan también, porque a lo mejor hay amigos que no se vacunan, otros que no ponen la mascarilla y al final somos todos iguales amigos. Señora Vera, considerando que usted es madre, abuela, trabaja en una escuela, ¿qué le diría a los niños que preguntan por qué se tiene que vacunar cuando hay adultos que rechazan vacunarse? ¿Nunca le han hecho preguntas similares? Oh, claro que sí. Incluso mis hijos hablan, van a la escuela, tienen toda la tecnología para hablar con distintas personas y dicen, pero ¿por qué tengo que ir? Etcétera, etcétera. Este no lo hizo, sus padres no lo van a hacer. Yo digo, muy bien. Cada uno toma sus propias decisiones, son decisiones personales y esta es la decisión que nosotros vamos a tomar para la seguridad de nuestra familia y todos van a tener que hacer su investigación, hablar con sus pediatras y darse cuenta que es bueno para su familia. Para mí fue lo suficientemente bueno porque si uno no se preocupa de la vacuna, los niños, claro, se comparan con otros niños. ¿Y por qué en mi casa sí o por qué otras personas tienen que hacer eso? Esto es lo que vamos a hacer nosotros, es nuestra decisión, vamos a avanzar, vamos a orar por todos los demás para que puedan tomar una decisión que sea correcta y sean capaces de estar protegidos, así como nosotros queremos estarlo. Muchas gracias. Pensando en el futuro, profesora Tisdale, algunas personas hoy han expresado la preocupación en cuanto a las vacunas de refuerzo y cómo es este proceso de ser vacunado con una inyección de refuerzo. ¿Cuáles son los pasos que seguirán? ¿En qué podríamos concentrarnos desde ahora en adelante? Lo mismo sobre eso, ¿hasta qué punto esto es endémico y qué significaría la endemia? Voy a partir por la segunda parte, que es la pregunta de $1.000 millones y es muy difícil responder porque sencillamente no sabemos lo que va a ocurrir. La gente que trate de adivinar esto es realmente una tontería porque no podemos saber qué va a pasar en el futuro. El problema que no sabemos es que la COVID muta y hay variantes nuevas y si hay más transmisión, es más probable que vengan nuevas variantes. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Es que lleguemos a la fase de endémico, en que ya no es una pandemia y que no destruya el sistema de salud, porque durante una pandemia muchas personas en sus cuidados de rutina y con cirugías tuvieron consecuencias reales en su salud. Eso tiene que parar. Tenemos que volver a lo normal, en que las personas tengan acceso a la salud y todo aquello que deseen hacer. Lo que hace una fase endémica y que no queda claro es que puede ser que tengamos algo de COVID por mucho tiempo más y que haya aumentos periódicos, algo así como lo que ocurre con la influenza. La influenza si se va por ahí por abril o mayo y vuelve en octubre y la COVID puede que actúe un poquito parecido, no nos queda claro, pero sí sabemos que si muchas personas se vacunan, va a hacer que la COVID se transforme en una enfermedad de menor efecto. Si no se vacunan, se van a contagiar, pero si se vacunan, podemos vivir con la enfermedad como una enfermedad que afecta de forma más suave. Y en la vacunación que no sigue, podríamos desarrollar vacunas nuevas o una versión de las vacunas existentes que nos dé una protección más amplia y que pueda superar al virus en toda su parte más grave. Si es posible, si lo vamos a lograr, tendrá que verse. Puede que ocurra o no parecido a la influenza, en que tendremos que tener vacunas anuales y refuerzos anuales para poder seguir con nuestra inmunidad. Como la doctora Archibald mencionó, hay otras infecciones en que nuestros cuerpos no aprenden
a cómo protegernos, entonces tenemos que tener vacunas de enfermedades que no podemos controlar si no sabemos si hay otros virus y otras infecciones con las que uno vive, pero hay que manejarlas con vacunas. Lamentablemente, la COVID-19 puede que se convierta en una de ellas. Thank you so much. Muchísimas Based on, gracias. what we've all discussed so Sobre far, lo que hemos estado conversando the y anticipation pensando of en la vaccines anticipación and, de las do you anticipate, vacunaciones, Archibald, that this will doctora be Archibald, ¿usted a great anticiparía of que el vacunarse con una vaccinations for children moving vacuna forward? de refuerzo va a ser lo que vamos a ir haciendo para los niños de aquí en adelante? Quisiera hacer eco con lo que hace y dice la doctora Tisdale. Hay investigaciones en relación a distintos tipos de vacunas y esto quiere decir que es posible que las vacunas que estamos haciendo ahora puedan ser reemplazadas por otras y una inmunidad que dure más. Esa es la pregunta del refuerzo. ¿Y por cuánto tiempo me protege una vacuna? Con los estudios que se están haciendo en este momento y la razón de las recomendaciones que vinieron para ver si este grupo etario necesitaba un refuerzo y si este grupo necesita un intervalo de tiempo en que se deba poner ese refuerzo, y es lo que estamos aprendiendo a medida que vamos avanzando. Básicamente es así. Muchas veces una vacuna cuando pasa por un largo proceso de vacunación, en el momento en que uno necesita inmediatamente esa información, estamos esperando por una nueva vacuna que se apruebe y que se use. La vacuna de COVID es diferente porque está ocurriendo en medio de una pandemia global. Hay muchas cosas que seguiremos aprendiendo, muchas cosas que seguimos tratando de aprender. Hoy hay algunas que sabemos ya. Sabemos que la vacuna de refuerzo es la misma que tenemos ahora o si vamos a usar unas nuevas que serán las que se van a crear. A medida que se va conversando, nos estamos acostumbrando a ponernos vacunas de refuerzo. También lo hacemos para las paperas, por ejemplo. Se usan vacunas de refuerzo, no es algo poco común ni tampoco es exclusivo de la vacuna de COVID. Yo creo que es más bien algo que tratamos de aprender y tratar de seguir haciéndolo cuando un virus puede cambiar. Esa es la parte más importante que debemos conversar, como ya se ha mencionado, y sus virus pueden ser difíciles de prevenir, difíciles de controlar, porque los virus cambian y especialmente cuando hablamos de el virus de la influenza. Se hace una vacuna de influenza todos los años. Algunos componentes son similares a lo que hay en las anteriores y seguimos teniendo vacunas diferentes todos los años. No sabemos todavía qué pasa con la de COVID, pero les puedo decir que las vacunas que están ahora son seguras, son eficaces, son gratuitas, están disponibles y es importante que tengamos más personas vacunadas y así poder llegar al punto en que no tengamos que preocuparnos de la vacuna de COVID y es algo que no interrumpa nuestras vidas o la de nuestros hijos y que podamos ser capaces de entrar al nuevo normal y ojalá que sea mejor que antes. Yo creo que ese es el mejor escenario, que nos preocupemos menos en el cambio que va haciendo día a día. Para el público, por favor, hay una encuesta post-seminario web y en el intertanto queremos darles las gracias a todos ustedes, a los panelistas, a nuestro público, a quienes han estado con nosotros. Vamos a tener una rifa y queremos ofrecer recursos para ver los recursos que están en todas las láminas y en los enlaces que se reciben. Doctora Archibald, ¿le gustaría incluir un video sobre vacunarse y la información que se ha visto, especialmente en relación al virus, su propagación o cualquier enfermedad grave? Yes, I'll definitely add the links in. Definitivamente agregaré los enlaces. Hay muy buena información que tenemos disponible. Muchas gracias. Para
A quienes les interesa seguir los pasos sobre citas de vacunación en el sitio web, tenemos dónde puede usted encontrar el lugar de conveniencia para su vacuna. Visite el sitio web o llame a ese número que lo hemos indicado en los chats. Para un refuerzo, también se están ofreciendo viajes en taxi para ir a ser vacunados en esta plataforma que se comparte. También se comparte el enlace en el chat en una versión de inglés y español de los videos para todos ustedes, para los nuevos padres, quienes estén embarazados o lactantes. Hizo un video pensando en ustedes, un video que habla de la comunicación con un kit de comunicación para el embarazo y nuevos padres, para crearlo en colaboración con la DLC y Hunger Free NYC para ayudarles. Y ahora queremos presentarle a Christine en la escuela CUNY. Christine Wack quiere compartir una oportunidad para los padres que todavía no han elegido la vacunación para sus hijos y compartirles el pensamiento. Christine Wack, ¿nos puedes compartir un poco más? Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Es un gusto conocerles. Soy Christine Wang, estudiante de doctorado en la Universidad CUNY, en la Escuela de Salud Pública. Ha sido un interesante seminario web, una oportunidad para ustedes para que participen en un estudio que se hará en la universidad. Esta investigación es para ver la opinión de los padres sobre los niños y la vacunación de COVID-19, su opinión, su perspectiva, su proceso de pensamiento de cómo se toman decisiones sobre la vacuna de la COVID-19 para sus hijos. Si les interesa participar, es muy sencillo. Habrá versiones en inglés y español de una encuesta muy breve de 2 minutos. Y en segundo lugar, si quedan elegibles basándose en las respuestas con su testimonio, queremos una hora, una entrevista de una hora de videoconferencia y lo acordaremos según su disponibilidad de agenda. Una vez que queda como participante seleccionado y completa su entrevista, recibirá una tarjeta de regalo de $75 y puede participar en inglés o español. Está también la necesidad de que haya participantes de ambos idiomas, principalmente hispanos, pero pueden todos participar en este proceso de aprendizaje de una base comunitaria sobre la toma de decisiones de padres que hablen de la vacuna. Les damos la bienvenida a esta primera encuesta y después la circularemos en nuestros canales de comunicación. Muchísimas gracias. Si alguien tiene preguntas, también estaremos revisando lo que escriban en el chat y darles la respuesta apropiada. Muchísimas gracias. Ya es el momento de anunciar quiénes han ganado la rifa. El premio de la rifa es para aplausos. Gladys Gómez. Tenemos una ganadora. Felicitaciones, Gladys. Vamos por nuestro segundo ganador de la rifa esta noche. And the winner is Y quien ha ganado es Joyce Parr. Felicidades, Joyce. Y vamos con el tercer o tercera ganador o ganadora. ¿Quién es? Gabriela López. Felicitaciones, Gabriela. Felicitaciones a todos ustedes. Les daremos sus premios. Seguirá un correo de Anthony para darle las instrucciones de cómo recibir
sus premios. Les felicitamos. Para cerrar, quiero darles las gracias por haber participado esta noche. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Ojalá que puedan tomar la ventaja de todos los recursos que les hemos compartido. Se ha grabado este evento que estará disponible en breve respecto de las campañas de aprender sobre la vacuna en la Escuela de Salud Pública de Kuning y Hunger Free NYC. Les damos muchas gracias y les deseamos un muy maravilloso resto del día.